Juan 6, del verso 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Verso 10. Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cerramos nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre, al Espíritu Santo, que nos hable esta mañana. Te damos gracias, Padre, esta mañana por este tiempo que podemos estar juntos como familia espiritual aquí delante de ti, Señor. Gracias porque hoy vamos a cerrar una etapa en nuestra vida a nivel personal, pero a nivel familiar también y a nivel congregacional, para iniciar una etapa nueva. Un nuevo caminar, con mayor revelación, con mayor discernimiento, con una mayor madurez, dejando lo que es de niños y abrazando lo nuevo que tienes para nosotros. Pongo en tus manos esta palabra para que hables a nuestro corazón y podamos ser confirmados, afirmados y hagamos tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia, Padre. Usa mi vida como un instrumento para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy se titula: Dios bendice tu esfuerzo. Dios bendice tu esfuerzo. ¿Cuál es el título? Amén. Vivimos en una generación, queridos hermanos, altamente vinculada a la autocomplacencia. Vivimos en una generación exigente, una generación que lo tenemos todo al alcance de nuestra mano, tenemos las comodidades al alcance de nuestra mano y siempre estamos orientados a la comodidad, al placer. No somos como aquella generación de Jesús donde no habían transportes con aires acondicionados, que no había luz eléctrica, calentadores de agua, aires acondicionados, y todo era rústico. Y de alguna manera nosotros hemos desarrollado nuestra propia teología al respecto y hemos sacado de contexto el carácter de Dios que sale en la Biblia, y hemos dicho que Dios es un ser que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él quiere cumplir nuestros sueños y que Él quiere que seamos felices
y que nos vaya bien en la vida. Y no está mal pensar así porque es verdad. El problema está en el procedimiento para el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahí es donde está el problema. Porque es verdad que Dios desea lo mejor para nosotros. Es verdad que Dios quiere que seamos felices. Bueno, habría que averiguar el concepto de felicidad de Dios. Pero muchas veces hemos sacado de nuestro vocabulario cristiano palabras como obediencia. Esa palabra no me gusta tanto, prefiero la gracia gratuita de Dios. No hablamos mucho del esfuerzo, no hablamos mucho de mandamientos, esa palabra del Antiguo Testamento. No, esa palabra no va con el nuevo pacto. Y parece que hemos reducido nuestra relación con Dios a una suerte de un ser celestial bonachón que siempre está buscando la manera de bendecirnos sin que eso represente para nosotros ningún esfuerzo. Claro, creemos que la salvación no es por obras, la salvación es por la fe en Jesucristo, creemos en la gracia y la salvación sin la mediación de buenas obras. Pero hemos llevado esa enseñanza, esa doctrina bíblica sana a un extremo insano, en el cual el hombre, el creyente, ya no tiene que hacer nada. Cualquier cosa que yo haga será tomada como una obra de la carne y voy a resistir la gracia y voy a resistir al Espíritu Santo. Así que si Dios va a hacer algo en mi vida, lo va a hacer Él en su soberanía, cuando Él quiera, como Él quiera y en su tiempo. Y sonamos espirituales hablando de esa manera. Cuando hay muchas cosas que Dios las ha dejado a nosotros para que nosotros hagamos. Y entonces vivimos esa ideología, esa filosofía griega, occidental, donde las obras ya no son importantes. La fe es lo importante. La fe es importante, las obras no. No importa si danzas o no danzas, lo que importa es lo que está en tu corazón. Entonces hemos desvinculado el corazón de las acciones, el corazón de las obras. Y aunque es verdad que la salvación no es por obras, también es verdad que la fe verdadera, la fe que salva, obra. Lo dice el apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras es una religión vana. La fe sin obras es una creencia que no tiene poder, que no tiene efectividad. Porque la fe genuina va a perfeccionarse con acciones que la van a corresponder. En otras palabras, el que realmente tiene fe va a actuar en consecuencia con esa fe. Tienes fe en Dios, nos dice Santiago, bien haces. Los demonios también tienen fe. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces no se trata de creer en Dios, se trata de creer las palabras de Dios, de abrazarlas y vivir con ellas. Tenemos la doctrina del mínimo esfuerzo. Queremos las grandes bendiciones, las promesas de Dios, con esfuerzos nulos, con esfuerzos ceros. Que venga el gran hombre de Dios y que ore por mí y corrija 20 años de vivir mal mi vida. Y claro que la oración va a ayudar, pero si uno no cambia su vida, de nada le va a servir que oren 20 pastores por uno. Y lo que más me afecta a mí, porque créame que cuando yo entendí esto,
cuando yo entendí que soy enteramente responsable de mi vida, cuando yo entendí que mi futuro se va a formar por las decisiones que yo tome y que no está sujeto a ninguna fuerza externa que va a llevarme a un lugar a donde yo no quiero ir, es cuando empecé a ser responsable de mi vida. Empecé a ser responsable de mis decisiones. Y cuando algo no pasaba en mi vida, no decía, oh Dios, es que no lo quiso Dios, sino que yo asumo delante de Él mi responsabilidad con honestidad y trabajo para que se pueda cumplir una promesa en mi vida. La obra de santificación es una obra conjunta definitivamente entre la disposición humana y el poder del Espíritu Santo. Y entonces hemos tenido ese problema en esta generación. El esfuerzo cero, pero las promesas de Dios. Por eso cada vez que le hablen de las promesas y las bendiciones de Dios, y no le digan la importancia y la responsabilidad humana de arrepentirse y obedecer, le están vendiendo humo. Son solo palabras. Son palabras hermosas, cristianas, bonitas, con un teclado de fondo, pero no tienen autoridad, no tienen poder. Porque sí es verdad que Él nos quiere bendecir. Sí es verdad que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Pero no es verdad que nos digan, no importa lo que hagas, no importa lo que pienses, Dios te quiere. No, tampoco es así. Él espera de nosotros. Algo está esperando de nosotros. Y lo que más me afecta como hermano en Cristo, como pastor, como hijo de Dios, es saber que lo que Dios requiere de nosotros es tan pequeño, es tan fácil en relación a lo que Él nos quiere dar. Dios no le pide que suba a la cumbre de un monte y que busque una piedra energética y ahí es donde Dios le va a bendecir. O sea que los mandamientos de Dios son factibles. El problema es que ni siquiera a veces lo pequeñito queremos hacer. A veces ni siquiera lo que nos corresponde a nosotros. Para una pareja que vive en unión libre, ¿qué es separarse unos meses, prepararse y casarse bien? ¿Qué significa? ¿Por qué tanta resistencia a algo tan pequeño en relación con las grandes bendiciones que Dios nos va a dar? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en el nivel de autocomplacencia? Que a veces no queremos ni siquiera entrar al ayuno por una Coca-Cola. Y es doloroso saber que es pequeño lo que Él nos pide. Pero Él nos pide algo. Algo tenemos que hacer nosotros. La magia no existe. El reino de Walt Disney no es el que sale en la Biblia. Nos gustan esas películas mágicas, ¿no? Donde una hada madrina resuelve todo a la Cenicienta. Pero no es la vida real. ¿Qué es lo que existe? Un Dios que ha establecido un camino para que andemos. Y el esfuerzo que requiere de nosotros es tan pequeño en relación a lo que Él nos va a dar. El esfuerzo es tan minúsculo, pero como somos una sociedad altamente vinculada a los placeres, nos parece mucho, nos parece que exagera y nos parece que ¿quién se cree ese Dios que nos está pidiendo eso? Muchos de ustedes no diezman. Y sabe que el diezmo es algo
tan pequeño, sabe que es un mandamiento insignificante. ¿No es algo grande diezmar? ¿No es la gran cosa? Y si con lo pequeño nos tropezamos, imagínense, con lo pequeño nos tropezamos. No hay aire acondicionado, no voy a la iglesia. Hoy mi coche entró al taller, no voy a la iglesia. Si con cosas tan pequeñas nos tropezamos, y personas me han dicho, pastor, si viene el arrebatamiento y me quedo, pues yo voy a luchar. Si cuando no hay persecución tropezamos, los que se queden en la gran tribulación van a correr para que le pongan la marca. Y ese es el punto, que Dios va a bendecir nuestro esfuerzo. Pero yo quiero que usted haga lo que yo una vez hice: asuma la responsabilidad plena de su vida. No culpe a terceros de cosas que solamente usted es responsable. Si hablaron mal de usted, si le trataron mal, pues bueno, a todos nos pasa. Pero eso no puede determinar su gozo, su alegría, su relación personal con Dios. Nunca le pida permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. El verso 4 dice, el verso 5, perdón. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Creen que Jesús le pediría permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios? A menudo nosotros hacemos eso y decimos cosas como: pastor, sí nos vamos a casar, pero no nos vamos a ir de luna de miel. Y yo en los prematrimoniales les digo: la luna de miel es parte. Sí, pero nosotros no nos vamos a ir de luna de miel. Nos vamos a ir en diciembre, cuando llegue el reparto del aguinaldo. Le está pidiendo permiso al dinero. No voy al encuentro, no compro el libro, no voy a la iglesia. Está caro el Uber. Hoy está caro el Uber. 180. No vamos. Búscale a Didi, búscale a otros a ver cuál te sale. Que salga 50 y entonces vamos. Le está pidiendo permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Jesús no le pedía permiso al dinero. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Haga la voluntad de Dios. Empiece a hacer la voluntad de Dios aunque no tenga dinero. Y como es la voluntad de Dios, créame, el dinero va a llegar. Pero si usted de entrada ya se descalifica, entonces el dinero es su Dios. Usted le pide permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Nunca haga eso. Nunca. Ahí viene el encuentro de matrimonios y siempre va a pasar lo mismo. Van a ir los que están bien. Esos van a ir. Los que su matrimonio está bien son los que terminan yendo. Y el que verdaderamente lo necesita, ahora entendemos por qué lo necesita. Ahora entendemos por qué su matrimonio está mal. Y ahora entendemos por qué los que se apuntan a su matrimonio está bien. Porque pedimos permiso al dinero. No estoy diciendo que usted sea un despilfarrador, no hay que ser administradores, pero cuando se trate de Dios, no escatime. No le reste allá. ¿Decimos amén? O más o menos amén. Jesús le preguntó a Felipe, porque Felipe era de Betsaida y en el lugar en donde estaban ellos, Betsaida estaba a 14 kilómetros, estaba cerca. Entonces Jesús prueba a Felipe y le dice: oye,
¿de dónde vamos a comprar pan? Jesús está presentando a Felipe un problema que no tiene una solución humana. No hay viabilidad. No hay viabilidad. Algunos estudiosos dicen que la caja chica de Jesús tenía 200 denarios. Esa es una hipótesis que no se puede comprobar. Y otra hipótesis es que Felipe lanzó un suspiro de impotencia al decir 200 denarios. Un denario representa el salario diario de un día, aproximadamente entre 300 y 500 pesos actuales, el salario medio de un día. Lo cual significa que 200 denarios hoy equivaldría a entre 60 y 100 mil pesos. Entonces Felipe lanza esta exclamación como diciendo, pues aunque tengamos 100 mil pesos, ¿no? Siendo sarcástico, aunque tengamos 100 mil pesos no vamos a poder darle de comer a más de 5,000 hombres. ¿Ok? Otros dicen que eso es lo que había en la caja, pero pues es dudoso. El punto es que Felipe no puede ver la viabilidad del cumplimiento de una promesa. Y cuando nosotros no podemos ver la viabilidad del cumplimiento de una promesa, nos descalificamos antes de tiempo. Ni siquiera oramos, ni siquiera lo contemplamos, mucho menos emprendemos, porque en nuestra mente no existe la viabilidad del cumplimiento de una promesa. Por ejemplo, tener una casa propia. Usted ni siquiera ora, porque no ve la viabilidad del cumplimiento de la promesa. O un vehículo que necesita para venir a la iglesia, para trabajar. Entonces decimos, no, porque yo gano tanto y como no existe la viabilidad, no existe la probabilidad de que eso suceda, entonces ya ni siquiera oramos, ni siquiera lo contemplamos, ni siquiera pensamos en eso, ni siquiera nos preocupamos. Y eso es lo que le está pasando a Felipe. Y entonces nuestro hijo de 5 años que tiene más fe que nosotros nos dice, papá, me gustaría vivir en una casa de 2 pisos, que no sé qué. Y hacemos lo que hizo Felipe. Ni que fuera millonario. Eso es lo que está haciendo Felipe. Felipe está diciendo, aunque tengamos 200 denarios, está lanzando una cantidad alta. No podremos alimentar a esta multitud. ¿Por qué? Porque limitamos la obra de Dios cuando de antemano calculamos nuestras capacidades para cumplir su voluntad. Yo aprendí esta gran lección cuando empezamos a ser pastores, porque mi gran fe era tener en el patio de nuestra casa un grupito de 20 personas. Hasta allá llegaba mi fe. Y cuando rentamos el primer local no teníamos mucha gente y para mí fue, yo le decía a Abby, ¿qué? ¿Quién lo va a pagar? Esto para qué pagarlo semanal. Y el primer domingo que estuvimos allá, yo estaba predicando en la parte delantera y atrás estaba mi esposa Abby con los niños. Y obviamente ella no podía dar su clase porque el sonido del audio la molestaba. No podía dar bien su clase. Y me dice, vamos a rentar la casa de acá enfrente. ¿Qué? ¿Qué? Porque siempre miramos nuestra capacidad para ver el cumplimiento de una promesa, pero Jesús no hace eso. Y Él quiere enseñarnos a tener fe. El dinero es importante, pero no es lo más importante. La voluntad de Dios es lo importante. Lo que importa es la fe. Hay que actuar sin dinero. En la voluntad de Dios, empiece sin dinero. Si no tiene dinero, no se descalifique. Empiece sin dinero. Y los recursos van a llegar. Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús en este pasaje. Haga su parte y Dios hará la suya.
Pues no crea que su parte es nula. No crea que su parte no requiere esfuerzo. 3 veces le dijo Dios a Josué en Josué capítulo 1: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a hacer la repartición. Entonces los demás pueden acostarse tarde, los demás pueden hacer un montón de cosas. Tú no. A ti te quiero ayunando, chiquito. A ti te quiero filoso en mi palabra, porque, bueno, si usted se considera así del montón, pues, pero Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. David le dijo a su hijo Salomón antes de morir: esfuérzate y sé hombre. Dios le dijo, el profeta Ageo le dijo a Zorobabel: esforzaos. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. ¿Por qué sacamos el esfuerzo del vocabulario cristiano? ¿Pensamos que el esfuerzo es de la carne? ¿Pensamos que el esfuerzo no es parte del nuevo pacto? No, hemos caído en un evangelio diluido, espiritifláutico, místico, donde no aterrizamos nada y por consiguiente no vemos las promesas de Dios y entramos en una confusión porque tenemos años en el evangelio y no vemos claro, porque hemos creído la magia. Hemos creído la magia y no hay magia. Hay poder de Dios desatado en procesos de obediencia, de esfuerzo, que son requeridos de nuestra parte. Versículo 8: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Bueno, Andrés tuvo un poquito mejor que Felipe, ¿no? No lo dice la Biblia, pero yo me imagino, tal vez, este jovencito, que en Chosen le llaman Telemaco, ¿verdad? Telemaco. El 22 estrenan Chosen en los cines. Vamos a ir todos al cine, amén. Ya no va a haber ayuno. Ya no, ahí aplauden todos el cine. ¡Ah! Está bien. No, está bien. Vamos al cine. El 22 se estrena, pero no sé si acá en Mérida el 22, pero bueno, vi el letrero ahí. Yo me imagino que este muchacho, no lo dice la Biblia, escuchó a Jesús. Este joven impactado, enamorado del Señor, este joven que todos desde la mañana siguiendo al Señor, yo me imagino que este muchacho escuchó lo que Jesús dijo. ¿De dónde vamos a sacar pan para darle a esta gente? Escuchó la respuesta de Felipe. Y este chico, yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que se acerca a Andrés, hermano de Pedro, y le dice: quiero dar esto. Wow, qué hermoso. Quiero dar esto para que haya comida para todos. El problema no es ver la viabilidad del cumplimiento de una promesa. El problema es que ya no emprendemos, ya no hacemos nada, mucho menos obedecemos al Señor. Aquel joven les dio una gran lección a todos y mostró un principio espiritual hermoso para todos nosotros, que no se requiere hacer grandes cosas para ver el poder de Dios. 5 panes y 2 peces significa algo muy pequeño. ¿Qué son 5 panes y 2 peces en relación a 5,000 personas?
no es nada. Andrés lo dijo, acá hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para 5,000 personas? Pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para este muchacho? Es todo. Es todo para él. Por lo tanto, 5 panes y 2 peces representan nuestro esfuerzo. Que algo salga de nosotros. En el diezmo algo sale de mí. En el servicio a Dios, venir a la iglesia, servir, algo sale de mí. En el ayuno, algo dejo. Y en cierta manera, estos 5 panes y 2 peces son el ayuno de Año Nuevo también para nosotros. Porque este chico representaba que él no iba a comer su lunch, sino que él estaba cediendo aquello que era legítimamente suyo, pero que lo estaba dando para un propósito más grande. Dios no necesita tantas cosas. Dios necesita nuestro esfuerzo. Dios bendecirá tus 5 panes y tus 2 peces. Dios bendecirá tu ayuno de Año Nuevo. Momentos difíciles. Yo veo a mi hijo Caleb, todo lo que sufrió. Está chico y le cuesta trabajo asimilar las cosas. Y yo estoy seguro que Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mueve montañas? Dice Jesús. Una fe del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios requiere de nosotros es pequeño, pero a nosotros nos representa un esfuerzo. Una semilla de mostaza es algo pequeño en relación a la gran bendición que va a venir después. Y lo que usted está entregando hoy en este ayuno son 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto? Uno diría, para bendecir esta ciudad o bendecir el estado de Yucatán. Suficiente para mí, dice Jesús. Porque 1,000,000 por 0 es 0. Pero cuando nosotros hacemos un pequeño esfuerzo, el Señor va a multiplicar ese esfuerzo. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Y cuál es la parte de Dios? Su parte es 5 panes y 2 peces. Esa es su parte. ¿Qué significa esfuerzo? Algo que le represente un costo. Diezmar le representa un costo. Ayunar representa un costo. No querer hacer nada no es ningún costo, pero 1,000,000 por 0 da 0, así que se queda en el 0. Entonces 5 panes y 2 peces es mi esfuerzo en la gracia, mi esfuerzo en la fe. Como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Verso 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Dios bendice nuestro esfuerzo. Dios se agrada en nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo es la materia prima de la multiplicación de Dios. Si ese chico hubiese tenido 2 hamburguesas, pues hubiesen comido hamburguesas, ¿no? Entonces, nosotros ponemos el elemento menor. Todos los mandamientos de Dios requieren un esfuerzo mínimo de nuestra parte, pero hay que hacerlo. Hay que ponerlo sobre el altar para que Dios parta de eso para grandes cosas. ¿Y cómo habrá quedado ese chico aquel día? ¿Cómo se habrá sentido?
que fue la fe de un muchacho. Fue la fe simple, sencilla, una fe que no tenía mucha ortodoxia. Los discípulos estaban haciendo cálculos matemáticos, sabían operaciones empresariales y demás, pero se atoraron allá y no pudieron ver más adelante. Pero este muchacho tuvo fe en Jesús y Jesús respondió a esa fe. Vamos a traerle al Señor nuestro esfuerzo. ¿Qué requiere esfuerzo en nuestra vida hoy? En nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra relación personal con Dios. ¿Qué requiere esfuerzo? No necesito que hagas grandes cosas. Solamente necesito que obedezcas. Lo demás es del Señor. Así que hoy estamos cerrando este ayuno. Estamos terminando 3 semanas. Ha sido fuerte, ha sido difícil, como platicaba con Rafa en la mañana. Situaciones. También nosotros hemos tenido cuestiones, casa, hogar y demás. Y ha sido una verdadera batalla espiritual. Pero Dios recibe y bendice ese esfuerzo. Dios bendice ese esfuerzo. Y Él va a multiplicar eso. Y Él va a hacer de nuestra vida un instrumento para su gloria. Para que muchos sean saciados. Para que muchos sean bendecidos a través de nosotros. Y sigamos en esta línea. Hoy cerramos el ayuno. Claro, ya no tendremos, porque yo le decía a mi esposa, a mí muchas veces lo que me afecta es la ¿cómo se le dice? La mentalidad de la negación, ¿no? Porque cuando termine el ayuno igual y sigo comiendo igual, pero ya no tengo ese pendiente. Entonces ya vamos a entrar a una etapa de libertad. Pero vamos a tener este principio. El principio de la obediencia, el principio de los 5 panes y los 2 peces, que en las manos de Jesús producen grandes resultados. Y como decían el otro día ya en las redes sociales, una vez lo pusimos también en un tema de la célula, ¿cuánto cuesta un balón de básquetbol? Pues tal vez 300 pesos, 500, no sé. Pero ¿cuánto cuesta el balón de básquetbol donde Michael Jordan ganó el torneo de la NBA, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese balón? Pues millones de dólares. ¿Por qué? Si es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo tocó el más grande basquetbolista de todos los tiempos. Y es lo mismo con nosotros. Somos personas ordinarias. Pero cuando el Señor pone su mano sobre algo ordinario como 5 panes y 2 peces, se multiplica y se vuelve grande y se vuelve una bendición para miles de personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que vamos a ponernos de pie esta tarde ya. Cuando se hubieron saciado, dice el verso 12, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cierre sus ojos, ponga las 2 manos en su corazón. Este ayuno son sus 5 panes y 2 peces que trae para el Señor. Ha tenido la actitud de aquel joven que no miró tanto
la cantidad, las personas, sino que Él lo hizo como una ofrenda de olor grato para el Señor. Fue tan preciosa esta ofrenda para el Señor que Jesús bendijo esos panes, bendijo esos peces, los elevó al aire, oró, los repartió a sus discípulos y comieron más de 5,000 personas y recogieron 12 cestas de pedazos de panes. Porque viene una cosecha, viene una cosecha de almas, porque el Señor va a alimentar a mucha gente a través de ti. Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a llevarte desde ahora a una nueva etapa en su relación personal con Él. Dios va a abrir las escrituras para traer luz y revelación de su voluntad. Y va a usar tu vida como un instrumento multiplicador, como un instrumento potencializador. Y va a activarte para que seas el reflejo de su gloria y para que lleves su luz a los que viven en oscuridad. Y a través de tu mano el Señor extenderá la suya para que se hagan prodigios y milagros, sanidades, y para que se manifieste el poder de Dios. Por estos 5 panes y 2 peces que has traído hasta esta tercera semana, yo te bendeciré, porque bendigo el esfuerzo, porque bendigo la obediencia, porque bendigo el que alguien salga de su zona de confort para hacer mi voluntad. Y así como este chico entregó todo su almuerzo y estuvo dispuesto a ayunar, así ustedes también entregaron sus placeres, entregaron sus distractores, entregaron alimentos deleitosos para buscar la voluntad. Por eso te digo hoy, tú que ayunaste hasta el día de hoy, tú eres ese chico, tú eres ese joven que estuvo escuchando a Jesús, el suspiro de Jesús. ¿Qué vamos a hacer por esta ciudad? ¿Qué vamos a hacer por Yucatán? ¿Cómo vamos a evangelizar Yucatán? Tú eres ese chico junto al maestro que escucha cómo los discípulos no saben qué hacer, los pastores no se pueden organizar, no saben cómo hacer la obra, pero tú te acercas a Felipe y le dices: aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, mis manos, las manos que vio la pastora Rebeca en la visión. Son cientos y decenas de cientos de obreros que están listos para ser usados por el Señor. 5 panes y 2 peces es nuestro esfuerzo por amor a Jesús. Es el dejar cosas por tener la presencia de Dios. Es estar cansado de una vida mediocre, de una vida simple, de una vida que no tiene fuego de Dios. Es estar harto de caer en pecado semana tras semana, de estar siempre tropezándose en el mismo lugar, cayendo en el mismo hueco, y bocar mar adentro para echar las redes. Esos panes y esos peces son tu corazón, son tu devoción, son tu amor por Jesús, por Jesús. Y Él lo bendice. Es suficiente para mí, porque de una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las hortalizas, puedo hacer un gran árbol.
panes y 2 peces es aquella cosa pequeña que Dios nos pide, pero tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Y yo bendigo, Padre Celestial, a este pueblo, Señor. Ponga sus 2 manos en su corazón. Voy a orar por usted. Bendigo tu vida. Bendigo este ayuno que está cerrando hoy. Como aquella tarde, yo también hoy bendigo tus 5 panes y 2 peces, el esfuerzo de tu fe, tu semilla de mostaza. Oh, que el Señor esté contigo y te guarde. Que Dios te multiplique y te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tus fuerzas, tu provisión y tus recursos sean multiplicados. Que entres al reino de Dios con recursos ilimitados. A tal grado es la bendición de tu Padre que habrá que recoger las sobras en 12 cestas llenas. Hoy cerramos una etapa en nuestra vida. Hoy iniciamos una nueva etapa en tu vida, en lo individual, en tu relación personal con Jesús. Pero en tu vida, en tu familia y en la congregación Fuente de Vida, dividida en 11 congregaciones, Padre, te entregamos este ayuno, Jesús. Y te damos gracias porque tu gracia nos ha sostenido, a nosotros y a nuestros hijos. Te damos gracias porque hoy nos has llevado a la otra orilla. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que nos llenes de tu fuego, que nos bautices en tu amor. Tú nos has dicho que todo lugar que pise la planta de nuestro pie será nuestro. Y todo el camino que hemos ganado en el ayuno ya es nuestro. Úngenos, Padre. Úngenos. En este momento cerramos delante de ti, Padre Celestial, el ayuno congregacional 2024 termina en este momento, Padre. Cerramos una etapa en nuestra vida, Señor, para entrar a nuevos tiempos contigo de madurez. Levante sus manos y reciban el manto de la presencia del Señor. Reciban el manto de la presencia del Señor. Dele gracias a Dios y dígale: